Hola chicos, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Hola, profe. Hola Alejandro, ¿cómo te va? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bien, ¿cómo van con los trabajos? ¿Pudieron hacerlo? ¿Pudieron ver algo el fin de semana? Profe, Sí, tengo una duda. No sé cómo haces para poner una variable que acepte un, un número por teclado o algún nombre por teclado. bien, ahora tenemos que empezar a ver ese tipo de cositas. Ah, listo. Ahora lo vemos. Vamos a ver unos conceptos que se llaman funciones y métodos, que es más o menos algo de lo que ya le había explicado. Eh, Vamos a definir eso y vamos a hacer uso de una función que se encargue de capturar las cosas que yo escribo desde el teclado. Entonces, haciendo eso, yo voy a poder escribir, Java me va a interpretar, va a tomar lo que yo ingreso por teclado y a ese número o a ese dato que yo le ingrese, lo voy a almacenar en una variable y después voy a poder trabajar con ella. Genial. Sobre la primera parte no hay ninguna duda, ¿no? ¿O sí? No, yo al menos no tengo ninguna duda. Bien. ¿Alguien más? Claudia, Gastón, Leonel, José, Silvia. A ver, cuéntenme un poquito qué es lo que hicieron. Si tuvieron alguna complicación, si pudieron hacer bien el trabajo práctico. Si tienen alguna duda con respecto a la primera parte que vimos, porque ahora tenemos que empezar a ver temas nuevos y quisiera que todo lo otro ya esté terminado. ¿Nadie, chicos? A ver, Silvia, Vera, Gualberto, Girón, Gómez, Mauro, Leonel. ¿Están? No, profe, no tengo duda. Sí pude hacer el trabajo. Bien. Yo tampoco tuve duda, profe. Ok, perfecto. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces. Hacemos esto.
Bien, bueno, vamos a comenzar a ver esta unidad. Abajo. En donde vamos a ver un poco más sobre las cadenas. Vamos a ver los operadores aritméticos combinados. Vamos a usar las sentencias, ¿sí? Que es lo más interesante, sentencias if. Y después expresiones anidadas. Y luego vamos a terminar con lo que son ciclos o bucles, ¿sí? Para hacer repeticiones. Bien, las cadenas de caracteres dijimos que están dadas por la clase string, ¿sí? Que es más o menos ya lo vinimos viendo. Sirve para escribir un texto, básicamente. Cualquier frase, cualquier combinación de caracteres char que yo pudiera escribir con el teclado, lo voy a almacenar en una variable de tipo string. ¿Sí? Entonces vamos a escribir una frase, vamos a escribir algún texto, algo que yo quiera mostrar por pantalla, ¿sí? Alguna leyenda, por ejemplo, no sé, el resultado de la suma es, ¿sí? Ese texto que yo quiero mostrar, lo vamos a definir en una variable de tipo string. Y a eso lo vamos a mostrar por la pantalla. Bien, en cuanto a los operadores, dijimos que tenemos operadores aritméticos, operadores relacionales, operadores lógicos, ¿sí? Que sirven básicamente para hacer todo tipo de operación, ya sea sumas, restas, multiplicaciones. Quiero hacer divisiones entre números enteros, entre números reales. Cuando yo utilizo el operador barra, o sea, división, si tengo dos números enteros, el resultado de la división va a ser entera. Si tengo números reales, el resultado de la división va a ser un número real. Cuando tengo dos operadores o números que son enteros, cuando yo utilice la división, recuerden que me va a dar el cociente, ¿sí? Para saber el resto, voy a tener que usar la otra operación, que es con el símbolo, este que está acá, ¿sí? El porcentaje. Con el símbolo porcentaje me va a dar el resto de la división. Y recuerden, si tenemos números que son reales, el resultado ya va a ser directamente la operación real. Tenemos números, a ver, relacionales, operadores lógicos. Con las operaciones lógicas, dijimos que nosotros tenemos una tablita en donde teníamos si era verdadero o falso, ¿sí? Entonces, si era de acuerdo, yo tenía la operación de verdadero o verdadero, el resultado va a ser verdadero, de acuerdo al utilizo el y lógico o el o lógico. Recuerden que el o lógico es si esto es verdadero o esto es verdadero, ¿sí? Si alguna de las dos es verdadera, la operación va a ser verdadera. Va a ser falso solamente cuando ambos operandos de hacer serían falsos. Tengo falso o falso, el resultado va a ser falso. Si cualquiera de los dos es verdadero, el resultado va a ser verdadero. El y funciona al revés. El y, cuando yo tenga verdadero y falso, por ejemplo, cuando tenga alguno que sea falso, ya toda la operación va a ser falsa. Va a ser verdadero solamente en el caso de que los dos sean verdaderos. Bien. Las sentencias, dijimos que cada sentencia tiene que terminar en un punto y coma. O sea, yo tengo una sentencia para definir una variable, una sentencia para asignar un valor, o una sentencia para mostrar algún dato por el teclado o por la pantalla, ¿sí? Yo quiero mostrar algo, entonces voy a usar una sentencia. Todas las sentencias, recuerden, terminan con punto y coma. Sentencias de incremento y decremento, esto también ya lo vimos. ¿Qué hacía el operador más cuando yo colocaba en una variable? Lo que me hacía era incrementarme en 1. Y cuando
le ponía el menos menos, lo que me hacía era decrementar. O sea, hacía, por ejemplo, el valor va a ser igual al valor más 1. ¿Sí? O en el decremento, el valor igual a valor menos 1. Tiene esa función. Sentencias de control me van a permitir para hacer algún tipo, ¿sí?, de preguntas, por así decirlo, en mi programa. Si pasa tal condición, quiero que el programa ejecute ciertas sentencias, y si no, quiero que haga otra cosa. Por ejemplo, si digo, ingrese un número, ingresamos el número 5, y preguntamos si la tecla ingresada es mayor que 5, yo voy a hacer tal cosa. Si es menor que 5, hago otra cosa. ¿Sí? Para ese tipo de cuestiones, yo voy a poder ocupar este tipo de sentencias. Pueden ser esas o cualquier otro tipo de situación, siempre y cuando yo tenga alguna condición con la cual yo pueda evaluar qué es lo que quiero hacer cuando se cumple esa condición y qué quiero hacer cuando no se cumple la condición. ¿Sí? Entonces, para eso, en la condición va a ir siempre una variable booleana. ¿Sí? Y acá entran en juego y lo importante que son las variables booleanas. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo yo voy a tener una variable booleana o algo que sea booleano? Cuando o yo defina una variable, o bien yo de una operación booleana pueda obtener un resultado. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo el operador, volvemos a las diapositivas anteriores, por ejemplo, mayor, menor que, menor igual que, o es igual, ¿sí? Cuando yo utilizo ese tipo de operaciones, el resultado va a ser una variable booleana, o sea, un valor booleano o verdadero, falso. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera este, que es menor o igual, ¿sí? Ese significa menor o igual. Entonces, si yo en mi condición yo tuviera, por ejemplo, yo digo 5 es menor o igual que 9, ¿sí? Hago esa pregunta acá. ¿Sí? Ahí yo voy a poner 5 es menor o igual que 9, entonces el programa o Java me va a decir si eso es verdadero o falso. En este caso, al ser verdadero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a entrar por esta porción. ¿Sí? Y voy a hacer todo lo que dice acá. Ahí puede ir una sentencia o muchas sentencias, o no puedo colocar ninguna sentencia. Pero si no coloco ninguna sentencia, no va a hacer nada mi programa. Entonces, si cumple la condición, ingreso. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser toda la parte que yo voy a poder usar? Desde donde abra, acá vamos a escribir. Ven que acá está estas llavecitas. ¿Sí? Esas llaves me van a indicar a mí toda la sentencia de código que yo puedo hacer dentro del sí. Y cuando no se cumpla, que va a ir por esta parte del else, también voy a tener llaves. Llaves acá y llaves al final. Entonces, voy a hacer sí para todo el bloque de código y el no para todo el otro bloque de código. Después tenemos sentencias para los ciclos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener dos tipos de ciclos. Hay unos ciclos que son los repetitivos o el for, y el otro que es el while, que es el que estamos viendo ahora. While en inglés significa mientras. Entonces, mientras se cumpla determinada condición, ¿sí? Es lo que yo estoy indicando acá. Mientras se cumpla esta condición, o sea, la condición va a ser una variable booleana o una operación booleana. Entonces, yo digo, mientras la variable a, por ejemplo, sea menor a 10, yo quiero que ejecutes todas las sentencias que están acá. ¿Sí? Acá yo puedo colocar 1, 2, 10, 20, las sentencias que yo quisiera colocar ahí. Entonces, mientras algo se cumpla, ¿sí? Mientras sea verdadera la condición,
yo voy a ejecutar las cosas. Una vez que la condición deja de ser verdadera, o sea, cambia a falso, ya directamente todo lo que está desde que comienza la llave hasta que termina la llave, que es todo el bloque de código de este método, de esta estructura de control, yo voy a salir y ya no ejecuto nada de lo que está ahí. Entonces, para esto yo necesito en algún momento, siempre en alguna de las sentencias, chequear la condición. Eso es algo muy importante, ¿sí? Yo necesito adentro de esto chequear la condición, o sea, hacer algo para que la condición en algún momento llegue a ser falsa. Porque si esto siempre es verdadero, voy a tener un ciclo infinito, le llama, ¿sí? O un bucle infinito. ¿Sí? Entonces es como que ustedes van a ejecutar algo y nunca se va a detener. ¿Sí? Entonces, en algún momento yo tengo que decirle que se detenga, ya sea en una cierta cantidad de veces, por ejemplo, en 10, en 100, en 1000, en 1.000.000, pero quiero que se detenga en algún momento. No puede estar esto siempre ejecutándose. Ya vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cuándo yo no controlo la variable y puedo ejecutar infinitamente. Entonces el programa se detiene directamente. Y luego están los otros ciclos, ¿sí? Que es el for. El for también hace una repetición, pero tiene la característica de no requiere ninguna condición, ¿sí? Generalmente lo que yo le coloco es cuánto es el valor inicial y cuánto es el valor final. Y entonces sobre todo eso me va a recorrer. Por ejemplo, digo, quiero que me recorras 100 veces, ¿sí? Desde el 1 hasta el 100 o desde el 0 hasta el 100, por ejemplo. Entonces va a ir la primera vez, va a valer 0, después va a valer 1, después va a valer 2, y el for automáticamente me va cambiando 1 tras 1 la variable. Una vez que llega a la condición final, o sea, llega hasta el número 100, por ejemplo, que nosotros le pusimos, automáticamente se detiene. ¿Sí? Entonces, el for siempre va a ir desde un punto hasta el otro, y siempre iterando de a uno, de a una vez. Hace lo mismo que el while, pero a diferencia de que yo acá le digo cuál va a ser el paso que quiero que tenga, o sea, desde dónde hasta dónde. En cambio, en el while va a repetir mientras se cumpla la condición. ¿Sí? Entonces, estructura de control que nos permite la ejecución de un conjunto de sentencias en una cantidad predeterminada de veces. ¿Sí? Yo quiero que me repita 10 veces, 20 veces, 30 veces. Yo le voy a indicar cuántas veces quiero que se repita eso. Y él me va a hacer caso y va a repetir todas las sentencias que yo coloque ahí. Entonces vamos a tener una inicialización, ¿sí? Que le vamos a decir cómo se va a llamar la variable. Vamos a tener una condición, en donde vamos a decir hasta dónde quiero que repita, ¿sí? Cuando la variable esta sea menor que tal otra, por ejemplo, que no sobrepase tal número. Y luego el paso. El paso va a ser incrementar la variable en una cantidad, ¿sí? Generalmente siempre se hace de a uno esto. Entonces yo voy a... no sé, vale, como le digo, vale 0, después vale 1, después vale 2, ¿sí? Bien, esto que vimos acá vamos a mostrar ahora cómo funcionaría. Bien, vamos a ir acá. Acá. Bien, ¿pueden ver ahí todos el programa? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a utilizar entonces
Recuerden que nosotros creamos un proyecto, dentro del proyecto creamos paquetes, ¿sí? Y dentro de este paquete, por ejemplo, que está vacío, vamos a crear una clase, ¿sí? Y acá vamos a poner estructuras. Recuerden crear el método void para que se pueda ejecutar en clase. Bien. Lo primero que vimos, ¿sí? Es tener una variable que va a ser una cadena, ¿sí? Cadena, o yo le puedo poner texto o algo que quiera guardar, ¿sí? Va a ser una variable de tipo string. Hola. ¿Sí? Es un texto, es una frase, es algo que yo quiero almacenar. Entonces, a eso que yo le escribo, ahora lo quiero mostrar. Entonces vamos a poner que me muestre y luego vamos a ejecutarla, ¿sí? Y es el texto que me está mostrando. Bien. Una cadena, a comparación de los otros tipos de datos, ¿sí? Cuando yo tengo un tipo de dato, recuerden que yo defino una variable, ¿cómo defino? Tipo de dato identificador. Puedo definirla así nomás, o bien le digo cuánto quiero que valga. En este caso le estoy asignando un valor. Al tener un tipo de dato, ¿sí? String en este caso, y vean que comienza con mayúscula, lo que yo estoy definiendo ahí es más que una variable, ¿sí? O sea, no es solamente que tenga este valor, sino de que yo puedo tener otro tipo de funcionalidades, otro tipo de propiedades con estas variables, ¿sí? Más adelante vamos a ver que esto es un objeto, ¿sí? Es una clase que yo voy a utilizar. Miren, si yo escribo cadena, punto, podemos ver todas las diferentes opciones que yo tengo para hacer con esa cadena, ¿sí? O sea que yo a este valor, a mi frase o mi cadena, yo qué es lo que voy a hacer. Puedo preguntarle, ¿sí? Le puedo preguntar cuántos caracteres tiene, ¿sí? Cuál es el tamaño. Le puedo decir, ¿será que dentro de esta frase o dentro de este texto existe la palabra Java, por ejemplo? Le puedo preguntar y la cadena me va a responder si sí o no, me va a decir, de alguna manera me va a decir. Entonces, no es que yo le pueda preguntar cualquier cosa, le voy a preguntar todas las cosas que esa cadena sabe, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para decir, ¿será que sabe hacer tal cosa esa frase o esa cadena? Basta con poner el nombre de la variable con el punto, y de ahí yo voy a tener todas las funcionalidades o las opciones que tiene esa cadena, ¿sí? Esa variable. Imaginen que serían ustedes, por ejemplo, que es como que ustedes se definen acá como una variable. Entonces, a cada uno yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Y uno va a saber responder eso, ¿sí? Ahora a alguno le pregunto, no sé qué sé, de operaciones matemáticas, y capaz que algunos saben responder y otros no. Le digo, por ejemplo, habla en inglés, alguno va a saber y otros no. Entonces, cuando yo defino un tipo de dato como este, todos los que son de este tipo de datos van a saber responder exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ya hay operaciones que están predefinidas y que yo las puedo usar directamente. Las más conocidas son esta, el charat, que es lo que me dice. Me dice cuál es el char correspondiente a la posición en la que yo le voy a ingresar, ¿sí? Por ejemplo, miren, vamos a guardar acá. El char lo que me hace es devolverme un char,
¿sí? Vamos a poner, va a ser igual a qué. Yo le voy a indicar y le voy a decir en qué posición de la cadena quiero que me devuelva el carácter que está o que le corresponde, ¿sí? Los strings comienzan desde la posición 0, posición 1, ¿sí? hasta el último tamaño, o sea, hasta el tamaño total de la cadena. Pero siempre comienzan desde el 0. Entonces, el 0 sería esta posición, el O sería 1, el L sería 2, el A sería 3. ¿Sí? Vamos 3, por ejemplo. Mostremos el carácter. Me muestra el A. ¿Sí? Entonces, cualquier carácter que yo coloque aquí, por medio de este método puedo acceder a ese carácter en particular. ¿Sí? Basta con decirle cuál es la posición de ese carácter. Otro método es la longitud o tamaño del string, ¿sí? O de la cadena. Vamos a guardar en una variable que se llame tam. Vamos a poner nuestra variable punto y ahí vamos a usar un método que se llama length. ¿Sí? El length en inglés es la longitud. Entonces, si ahora yo lo muestro, y mostramos esto, me dice que es de 16. Entonces, si ustedes se ponen a contar cada uno de estos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Sí? Significa que dentro de esta frase hay 16 caracteres. ¿Se entiende? Entonces vayan, después busquen, por ejemplo, cada una de estos, de lo que más se utiliza y lo van probando. Este, por ejemplo, me dice que me muestra dónde comienza una determinada cadena. Miren, necesita un string. Entonces yo acá le coloco, por ejemplo, Java, y veamos qué es lo que pasa. Eso me dice que se va a guardar en un entero. Esto me devuelve un entero. Entonces vamos a poner vamos a poner index. Y miren, veamos qué es lo que pasa. Hacemos esto. Vamos a poner un texto. Y se lo vamos a poner para que se note. Me muestra 11. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo yo aquí? Con el index of. ¿Sí? La idea es a esta frase, o sea, a toda esta frase que está acá, a esta cadena, ¿sí? Le pongo cadena por cadena de caracteres, ¿no? Recuerda. Entonces, a esta cadena le voy a decir, decime en qué parte de todo tu texto tenés esta palabra, o esta frase, o este conjunto de caracteres. ¿Sí? Entonces, si es que lo encuentra, él nos devuelve un valor, ¿sí? Que está dentro del rango. Nuestro rango, ¿cuál va a ser? Desde 0 hasta 16. ¿Sí? Porque yo tengo 16 caracteres adentro. En realidad, el valor real sería hasta 15, ¿sí? De 0 a 15, porque yo de 0 a 15 tengo 16 caracteres. Si es que está adentro, me va a mostrar y me dice dónde va a estar la posición en donde comienza esta frase. Y si no la encuentra, me va a devolver un número negativo. Entonces, veamos si es cierto. Nos dice que el índice es 11.
Entonces contemos. Ese es 1, ese es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? O sea que a partir de esa posición yo tengo esta frase, ¿sí? Este string, esta cadena. Y si le pongo, por ejemplo, solamente, no sé, la, ¿sí? Vamos a escribir una subfrase de lo que está ahí. Sería acá. Ahí la tendría que encontrar, ¿sí? Lo que yo escribo ahí, eso es lo que me tendría que responder Java. Veamos. Me dice en la posición 2. O sea, 0, 1, y a partir de la posición 2 ya comienza la frase que yo le pasé. ¿Se entiende? Entonces, esto nos puede servir mucho cuando ustedes tengan, no sé, un super texto y quieran hacer un buscador, por ejemplo. Entonces quieren buscar si en algún determinado texto o frase existe la palabra que ustedes le van a poner acá. ¿Se entiende? Profe, yo quería preguntar si hay alguna forma de preguntar en qué posición empieza y en qué posición finaliza. Sí, para eso tendrías que hacer un algoritmo, vendría a ser. O ya tendrías que ingeniárselas, vendría a ser. Por ejemplo, si yo digo, estoy buscando Java, ¿sí? Y él me dice 11, yo sé que Java, ¿cuál es el tamaño de esta frase? Entonces, 1, 2, 3 y 4. O sea que si comienza en 11 y yo le sumo 4, me va a dar el final. No sé si me entienden o me explico. Sí. profe, una consulta. ¿En cadena podemos poner un texto, un párrafo completo y entonces de ahí generar una búsqueda? Claro, ¿sí? Porque acá yo puedo poner eso, ¿sí? Y ustedes pueden poner cualquier cosa ahí. ¿Sí? Acá pueden colocar un texto. Ahora, no pueden colocar un super, hiper, mega texto, porque también tiene una restricción, ¿no? O sea, tiene hasta cierta cantidad de caracteres que puede usar. Si mal no recuerdo, creo que es 256. Después existen otros tipos de datos para poder guardar más textos, ¿sí? O ya cuando trabajemos, por ejemplo, con base de datos, también vamos a poder usar en más detalle este tipo de cosas. Bien. Entonces, comprendido hasta ahí. Perfecto. Vamos a ver condiciones, ¿sí? O sea, el famoso que vimos if. Entonces, vamos a definir, por ejemplo, como teníamos hace rato, vamos a poner, a ver. Vamos a poner frase, y acá vamos a poner. Este es un pequeño programa de Java. Vamos a poner otra cadena. Vamos a llamar buscada. Y esta va a ser una frase que yo le voy a insertar. Por ejemplo, como vimos hace rato, Java. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Dentro de mi frase voy a buscar este valor. ¿Sí? Y vamos a ver si es que lo encontró o si es que no lo encontró. Si lo encontró, quiero que haga algo. Y si no lo encontró, quiero que me muestre otra cosa. Entonces, vamos a definir una variable int que me diga la posición.
Ahí va a estar la posición. Entonces, la posición, quiero que sea igual a ¿qué? Ahora. Vamos a usar nuestra frase, punto, y le vamos a decir que me diga en qué parte se encuentra tal cadena de texto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar dentro de esta función? Esta frase, ¿verdad? Entonces vamos a poner ahí y vamos a hacer así. Hace rato, ¿qué es lo que hicimos? Acá directamente habíamos puesto nuestro texto o frase a buscar. Ahora, yo puedo usar o bien el valor, ¿sí? O bien una variable. ¿Sí? Puedo usar el valor o puedo usar una variable. Pasa lo mismo cuando nosotros mostramos algo. Yo puedo mostrar una frase o bien puedo mostrar directamente una variable. ¿Se entiende? Esto que está aquí, el int-ln que ustedes ven ahí, va a ser una función. ¿Sí? Una función generalmente necesita o requiere de parámetros. Entonces, cuando yo le pase ese parámetro, le tengo que informar de dónde lo va a sacar. Si lo va a sacar de un valor absoluto, o sea, de un valor que yo ya le doy, o bien desde alguna referencia, o sea, usando algún identificador de esa variable para que busque el dato. De cualquiera de las dos maneras es válido. Lo mismo acá. Entonces, yo le digo, yo sé que este método, o esta función, necesita, vean acá, le dice string, ¿sí? Index of, y entre paréntesis le pone string arg0. ¿Qué quiere decir eso? Que adentro de ese paréntesis yo necesito una variable o un valor de tipo string, sí o sí. Ahora, si yo acá pongo un número, ¿sí? U otra cosa, en este caso, a ver, vamos ahí. Yo tendría que tendría que decirle acá en este caso cuál es el dato o la cosa que yo necesito. Este método tiene también distintas formas de llamarlo, ¿sí? Acá pueden ver que puedo pasarle un entero o le puedo pasar un string, ¿sí? Vamos a ver esto que se llaman sobrecarga de los métodos. Pero lo vamos a ver más adelante, no confundamos ahora. Por ahora, yo quiero pasarle un string, y ese string le voy a pasar ya sea con el valor de la variable o bien con el dato. En este caso vamos a usar una variable. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con esta variable, con posición. Si la posición, entonces, si la posición cumple determinado valor, voy a decir que se encuentra esa variable. Y si tiene otro valor, quiere decir que no cumple. Entonces, por ahora, solamente vamos a ver qué tipos de resultado nos devuelve, ¿sí? Esta variable, que sería la posición. Vamos a imprimir acá. Posición más, y acá le vamos a poner la variable. Y veamos qué nos imprime. Me dice que la posición es 31. Entonces, si yo compruebo esto, seguramente, ahora quiero ver cuál es el tamaño del string.
¿Para qué hago esto? Para saber de que no estoy mostrando algo que no está dentro de mi cadena, ¿sí? Entonces acá vamos a poner frase.length. Entonces, si mi tamaño era 35 y mi posición es 31, ¿sí? Si todo esto es 35, si yo tengo 35 caracteres, y acá comienza con la posición 31, ¿sí? Entonces, está bien lo que yo estoy buscando. 31, 34, 35. ¿Sí? Está bien. O sea, quiere decir que yo lo pude encontrar a esa frase. Ahora, ¿qué pasa si a este le cambio? Y le ponemos, qué sé yo, hola, por ejemplo. Veamos qué nos muestra cuando yo sé que mi frase no se encuentra dentro de mi cadena. ¿Qué nos muestra? -1. ¿Sí? Entonces, cuando nos muestra -1, nosotros podemos asegurar de que la cadena buscada no se encuentra dentro del texto, ¿sí? Dentro de la frase que yo estoy buscando. Y si pongo, por ejemplo, ¿sí? Sí me la encuentro. Entonces, me encuentra, y si no la encuentra, me muestra un error. Si yo le pongo una, por ejemplo, a ver, veamos, -1. ¿Sí? Tiene que estar la cadena completa. ¿Se entiende? Veamos, por ejemplo, qué pasa si yo le coloco este y acá le coloco este. Me dice -1. ¿Sí? ¿Y por qué estará el error? Si está la palabra ahí. Este es un pequeño programa en Java. Porque está en mayúscula al comienzo. A pesar de que la palabra es la misma, el carácter es distinto. ¿Sí? Entonces este carácter es distinto de este, por lo tanto me dice no lo pude encontrar. Ahora, cuando yo quiera hacer, por ejemplo, no sé, minúscula y mayúscula, yo tengo una opción en Java para poder transformar todo el contenido o a mayúscula o a minúscula. Y entonces me olvido de este tipo de casos. Por ejemplo, yo siempre voy a escribir todo en minúscula y yo directamente a todo mi texto lo voy a trabajar con minúscula. ¿Sí? Si quiero hacer eso, vamos a poner acá le vamos a llamar minúscula y acá le voy a decir a frase punto y acá le vamos a poner tu lowercase. Entonces ahora, dentro de esta frase minúscula, yo voy a tener toda mi frase, pero en minúscula. Miren. Hagamos eso, mostremos por pantalla, mostremos minúscula y veamos qué es lo que pasa. Miren cómo se me mostró. ¿Sí? Y lo que yo estoy mostrando acá, la frase está acá. ¿Sí? Eso es lo que muestro acá, pero antes que eso, mostré esto que está acá. ¿Sí? Todo en minúscula. Entonces, a pesar de que yo hice ese cambio, acá me sigue mostrando -1. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando dentro de frase y frase, sigue estando con mayúscula. Ahora, si yo lo busco dentro de mi texto en minúscula, vean que me dice que la posición es 0. O sea, lo encontró a este valor ahí. ¿Se entiende? Entonces, si me muestra un valor que sea positivo, quiere decir que
yo pude encontrar ese contenido dentro de todo el texto. Si me muestra -1, o sea, un número negativo, significa que no lo pude encontrar. Entonces, ahí ya tengo una condición. O sea, si el número, o sea, o la posición es mayor que -1, o directamente pregunto, si es -1, yo sé que no lo encontré. Si no es -1 y muestro el resultado, significa que sí lo encontré. Entonces, acá vamos a poner if. Y ahí, cuando coloquen el if, colocan la llave, le dan enter y automáticamente ya se les cierra. Cada vez que abran una llave, tienen que cerrar esa llave. Siempre. Cada vez que abro, cierro la llave. Dentro del if dijimos que va una condición. Entonces, la condición, ¿cuál va a ser? Voy a preguntar cómo es la variable esta de acá. Si es, por ejemplo, positiva. ¿Sí? Entonces vamos a preguntar si posición, por ejemplo, vamos a preguntar si es mayor o igual a 0, significa que yo lo encontré. Entonces acá voy a mostrar un cartel que me diga, por ejemplo, la frase está, hola, la frase fue encontrada. Ahora, si no, significa que, o sea, si no es mayor o igual que 0, ¿qué nos queda? O sea, si el número no es ni 0, ni 1, ni cualquier número positivo, nos queda que sea negativo. ¿Sí? Entonces ahí voy a usar la otra parte, o sea, el si no. Si cumple esto, hago esto. Si no, le voy a decir else. Si no, abro de vuelta llaves, ¿sí? Y voy a colocar la sentencia para cuando sea el caso negativo o o que no se pudo encontrar, ¿sí? En la negación yo tengo si se cumple y si no se cumple. Entonces, si no se cumple, quiero que haga esto. No pudimos encontrar la frase. Vamos a poner así. Entonces, vamos a mostrar, por ejemplo, 1. Vamos a poner 2. Bien. Antes de correr. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Repasemos. Tengo una variable que se va a llamar frase. Y le coloco la frase. Luego, yo tengo que buscar un contenido dentro de esa frase. En este caso va a ser esta palabra. O vamos a ponerle Java, por ejemplo. ¿Sí? Para que no haya problemas en que yo tenga o mayúscula o minúscula, ¿sí? Entonces yo voy a trabajar todo directamente con minúscula. ¿Sí? Entonces, para eso, para transformar todo el texto que yo tengo acá a minúscula, voy a hacer uso de esta función. Entonces, paso a minúscula. Entonces, voy a crearme una variable nueva que le voy a llamar minúscula y a esa le voy a asignar. ¿Qué le voy a asignar? El valor que tenía frase, pero usando una función que se llama toLowerCase. toLowerCase, ¿qué es lo que hace? Transforma todo el contenido que tiene esta variable y la transforma a minúscula. Y eso me lo va a asignar acá. O sea, yo lo guardo y lo asigno aquí. Ahora, esto es solamente para mostrar el texto. Que ya no nos sirve en este caso, lo
comento, ¿sí? O sea, no va a formar parte de mi código. Luego voy a establecer una variable en el cual yo voy a guardar cuál va a ser la posición de esa frase buscada dentro de mi texto, ¿sí? O de mi cadena de caracteres. Entonces, de acuerdo a esta posición, yo voy a hacer, o sea, voy a mostrar carteles. En este caso voy a decir, si lo pude encontrar, quiero que me muestre un cartel que diga la frase fue encontrada. Y si no lo pude encontrar, o sea, no tuve éxito, vamos a mostrar, no pudimos encontrar la frase. ¿Qué frase? Esta que está acá. La que está dentro de la variable buscada. Entonces, defino una variable que se va a llamar la posición. Ahora, a esa variable posición le voy a decir, por medio de un método, dónde va a estar esa posición. Si va a estar dentro, y si no está dentro de la posición, esta variable va a tener otro valor. Entonces, voy a ir a mi frase, que se va a llamar, ahora al todo el texto que va a estar en minúscula, y vamos a hacer uso de un método que se llama indexOf. Este método lo que hace es buscar un contenido dentro de otro. O sea, dentro de esta frase voy a buscar este contenido que tengo acá. O sea, este texto que está acá. Lo voy a buscar. Entonces, este método me dice, si es que lo pudo encontrar, me va a devolver cuál es la posición. O sea, un número entero y me va a indicar cuál es la posición en donde comienza esta frase que yo estoy buscando. Y si no lo pude encontrar, me va a mostrar -1. ¿Sí? Serían los dos valores que me muestra. O me muestra un número en donde está dentro de mi cadena, que ese número va a ser o 0, o un número que sea más chico que el tamaño de mi string. ¿Sí? No me puede mostrar, por ejemplo, 520 si mi tamaño de string era 35. ¿Se entiende? Significa que no lo puedo encontrar y me va a mostrar -1 en ese caso. Entonces, si lo encontró, me va a mostrar un número positivo. Si no lo encontró, me va a mostrar -1. Este texto que era acá, yo solamente imprimí la frase. Acá imprimimos cuál era el texto. En este caso imprimimos cuál era el tamaño. Acá vamos a comentar esto. Y la posición la vamos a mostrar para ver cómo funciona nuestra estructura de control. Entonces, cuando yo busque esa frase dentro de mi otra cadena, eso, recuerdo, me va a dar o un número positivo o un número negativo. Ahora, si ese número es mayor o igual que 0, ¿sí? Esto me va a devolver una condición booleana. O sea, me va a decir o verdadero o falso. Si la posición es mayor o igual que 0, y acá, por ejemplo, me va a mostrar 0, va a decir 0 es mayor o igual que 0, sí, es verdadero. Ah, entonces entraría por acá. ¿Se entiende? Y si es falso, entro por acá. Bien, veamos, corramos nuestro programa. ¿Y qué nos dice? Esta es la frase, ¿sí? Lo que yo estoy buscando era esta letra, o sea, esta palabra Java. Me dice que el tamaño, esto es lo que muestro yo, ¿no? O sea, la posición encontrada es 31. Entonces, yo pregunto, ¿31 es mayor o igual que 0? ¿31 es mayor o igual que 0, chicos? Sí, es mayor. Sí. Sí, entonces como cumple la condición, entro, ¿sí? Y ejecuto todo lo que está acá.
Entonces, todo lo que ejecuto tiene que estar dentro de estas cosas. ¿Ves? Entonces, puedo mostrar eso, o puedo mostrar otro texto más. Carita feliz, por ejemplo. Ejecuto, muestro, y muestro una carita feliz. ¿Sí? Ahora hagamos uno donde no pude encontrar. Por ejemplo, Java X. No sé. Busquemos. Me devuelve que la posición es -1. Entonces yo pregunto, ¿-1 es mayor o igual que 0? No. No, no. Entonces voy por acá, por el si no. Entonces muestro eso y vamos a mostrar nuestra carita triste. No, carita triste, ahí. ¿Sí? Entonces, no pudimos encontrar la frase, me muestra carita triste. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas sentencias puedo poner por el sí? Cuantas yo quiera. ¿Y cuántas por el no? Cuantas yo quiera. Ahora, mi estructura de control me permite solamente poner el sí, por ejemplo. O sea, si cumple la condición, quiero que me muestre. Y si no, no quiero que haga nada. Entonces, basta con borrar esa sentencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando encuentre y diga, no pude encontrar esto, no voy a mostrar nada por pantalla. ¿Por qué? Porque no tengo nada escrito con la sentencia para la parte cuando no tuve éxito. ¿Sí? Entonces, si cumple, muestro. Y si no, en este caso, no hago nada. Entonces, mi programa sigue la ejecución. Pero como no tengo nada más, termina directamente. ¿Se entiende? Entonces, si cumple, ejecuto. Si no, ejecuto. ¿Sí? Con Profe, cualquiera una de... consulta. Sí. Por ejemplo, en Python se usaba el break en estos casos, si no me equivoco. ¿Acá en Java también se ocupa o no? O sea, para cortar, Eh, digamos, la cadena. se ocupa ¿qué es lo que querés vos? ¿Cortar la cadena? Claro, por ejemplo, o sea, sin, en caso de ser varias cosas, digamos. Sí, vos podés hacer, pero tenés otros métodos. Vos tenés que ver cuál es la funcionalidad que tiene esa función, valga la redundancia, en el otro lenguaje de programación. Por ejemplo, si vos decís break, ¿qué es lo que hace el break? ¿Cuál es la función que cumple eso en una cadena? Por ejemplo, te corta la cadena, te la divide en dos, ponele que sea eso. Entonces yo voy a buscar cuál es la función parecida que yo tengo en este lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, yo para dividir, por ejemplo, una cadena, hay un método que se llama split, si no recuerdo, a ver, frase, split. ¿Sí? El split lo que me hace es dividirme la cadena en dos partes. ¿Eh? Entonces yo tengo que buscar el equivalente de un lenguaje a otro y seguramente lo voy a poder encontrar. Bien, ¿alguna duda con respecto a el tema de string y sobre las sentencias, sobre esta parte de la condición? Esta estructura de control es muy fundamental, siempre se la ocupa, ¿sí? Así que ténganla en cuenta y vean cómo funciona. ¿Sí? A esto yo lo puedo hacer, por ejemplo, en dos partes. Y le vamos a poner, por ejemplo, voy a crear una variable booleana que se llame éxito. Y a éxito le voy a asignar el resultado de esta operación. ¿Sí? Entonces, dentro de éxito voy a tener esto que está acá. Si quieren lo pueden poner. Y para que quede más bonito. Entonces,
¿Cuál es mi operación? ¿Cuál es el operador? El operador mayor o igual. El mayor o igual requiere de un número y requiere de otro número. Compara esos números y de acuerdo a los valores me va a decir o es verdadero o es falso. Entonces, todo eso que realiza, que comprueba, lo voy a almacenar dentro de una variable booleana, porque este operador me devuelve un resultado booleano, o verdadero o falso. Entonces, si la posición es mayor o igual que 0 y es verdadero, por ejemplo, dentro de éxito voy a guardar true. Y si es falso, voy a guardar false. Entonces, si, acá voy a preguntar, y ya no voy a preguntar por esta operación, sino ya directamente por mi variable. ¿Sí? En este caso, ¿cómo se llama mi variable? Éxito. Entonces, si éxito, si yo tuve éxito, ejecuto. Si no, ¿sí? Voy por la parte del no, ejecuto la otra parte. Y eso hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Solo que queda por ahí un poco más ordenado o se entiende más, ¿sí? Pues capaz que si ustedes hacen por ahorrar código, ¿sí? O ahorrar línea de código, meten todo así en una sola cosa, después no se entiende mucho el código. Entonces, es mejor que lo vayan haciendo por partes, detallado, ¿sí? Y si pueden comentar, y escriban ahí qué es lo que hace, para qué sirve este operador, qué es lo que hago acá, ¿sí? Es mucho mejor, porque eso les va a ayudar a ustedes a que el día de mañana se acuerden del código y puedan, cuando lo lean de vuelta, ya saben qué es lo que hace tal línea de código. Bien. ¿Preguntas? Profe, ¿me podría repetir por favor lo último que dijo? Sobre... Lo que dijo antes, los comentarios, de que los comentarios sirven para ubicarnos en nuestra línea de código cuando tenemos, obviamente son muy necesarios cuando tenemos muchas líneas de código. En un código de 3000 líneas no vamos a saber de memoria qué hace cada línea. Pero antes de eso, ¿qué dijo? No, esto para ordenar, capaz que era esta parte que dije, para ordenar un poco el código. Recuerden que a esto, por ejemplo, yo agregué una línea, 2 líneas de código extra, ¿sí? Si yo, por ejemplo, saco eso de ahí y lo pego acá, y a esto lo comento, vamos a ver el bloque de comentarios, ¿sí? Ustedes dirán, por ejemplo, acá, yo me estoy ahorrando 2 líneas de código porque ya no declaro la variable y no le asigno el resultado de esa operación y directamente lo coloco todo acá. ¿Sí? ¿Se ahorra en la línea de código? Sí. Pero ¿qué pasa? Como nosotros recién estamos aprendiendo, ¿sí? Hay cosas que después yo el día de mañana, o sea, ustedes lo van a aprender ahora, por ejemplo, lo van a ver el viernes y capaz que se olvidan. Entonces, si yo hago las cosas más tranquilo y ahora que estoy aprendiendo, hago todo más ordenado, y si tengo que hacer más líneas de código para que se entienda mi código, o sea, no hay ningún problema, lo puedo hacer. Pero recuerden de ponerle algún comentario o algo, cuando haya cosas que a ustedes les cueste saber lo que hace. Por ejemplo, acá. Estoy haciendo uso de este operador, por ejemplo. Entonces comentan ahí qué es lo que hace ese operador, si es que lo necesitan, ¿no? Ahora si ustedes dicen, no, yo me acuerdo qué es lo que hace esto, no tienen problema y lo hacen tranquilamente. Pero bueno, como sugerencia, pueden hacerlo, así como de condiciones, colocan en comentarios, ¿sí? Y van haciendo anotaciones dentro de su código. Bien, entonces comprendido esto, vamos a usar ciclos. Ahora vamos a usar ciclos.
Vamos a usar de vuelta una variable. Y acá vamos a poner mi frase. Y ahora voy a usar un ciclo, ¿sí? Que le vamos a poner un ciclo while, ¿sí? Ciclo while requiere del nombre de ese ciclo, luego van paréntesis para que yo coloque ahí la condición booleana, y luego van las llaves, ¿sí? Esas serían la forma de declarar un ciclo while. Entonces, va el nombre del ciclo, luego siguen paréntesis para que dentro del paréntesis vaya la condición booleana y luego las llaves para indicar cuáles van a ser las sentencias que se van a ejecutar dentro de mi ciclo while. Entonces, en la condición booleana, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, vamos a declarar una variable que se llame boolean y a esto le voy a poner true. ¿Sí? Bandera. Vamos a poner. Generalmente cuando yo utilizo ciclos, a las variables que me van a cortar el ciclo, yo le pongo el nombre bandera. Es como que levanto una banderita para decir, che, ya está. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. Entonces, el primer ejemplo que vamos a hacer va a ser cuando yo ejecuto el ciclo, pero, acá lo vamos a poner así, así vamos a poner error, porque acá vamos a poner así, infinito. Miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejecutar este ciclo, pero nunca vamos a chequear la variable. O sea, o la condición. ¿Cuál es la condición? Bandera. ¿Sí? Si bandera es verdadero, o sea, si el ciclo me dice así, si, o mejor dicho, mientras esto sea verdadero, ¿sí? Mientras esto que esté acá sea verdadero, yo ejecuto todo esto. Es lo que le voy a decir. Entonces vamos a mostrar acá un texto y acá vamos a mostrar frase. Y miren lo que pasa. Si yo hago solamente eso, veamos. Miren lo que pasa. Y yo lo voy a detener acá el programa. Miren cuántas veces me escribió el texto. Y así, el programa puede estar así infinitas veces, ¿sí? Ejecutando este código que está acá. ¿Sí? Ese es un error porque yo utilizo el ciclo y utilizo una variable, una condición booleana, y esa condición es verdadera siempre. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo? Vamos a ver parte por parte. Recuerden que en Java siempre las cosas se ejecutan línea por línea, ¿sí? Línea por línea, línea por línea. Todo se ejecuta línea por línea. Primero hace esto, después interpreta esto y va siguiendo. Entonces, ¿cómo ejecutaría Java en este caso? Viene acá y declara esto. Me dice, voy a declarar una variable de tipo string con nombre de frase y le voy a asignar este valor. Perfecto. Después dice, bueno, voy a declarar una variable de tipo boolean, le voy a llamar bandera y le voy a asignar verdadero. O sea, voy a hacer una variable booleana con verdadero. Y después le dice, mientras, dice Java, entonces estás declarando un ciclo while, perfecto. El ciclo while requiere de una condición. Entonces, cuando yo declaro el ciclo,
Él lo que hace viene y en la primera vez verifica la condición. Si cumple la condición, ingresa y ejecuta todo lo que esté dentro de mis llaves. ¿Sí? Yo acá puedo tener una sentencia o puedo tener más de una sentencia. ¿Sí? Tantas como yo quiera. Entonces ejecuta la primera. Si tuviera más sentencias, acá por ejemplo, si acá vamos a poner, no, perdón. Acá vamos a poner, hola. ¿Sí? Ejecuta la segunda. Y así sucesivamente, tantos como yo quiera hacer. ¿Ven? Miren, ejecuta esta, después vuelve a ejecutar esa, después vuelve a ejecutar esta. O sea, ejecuta esta, ejecuta esta. Cuando hace esas ejecuciones, ve que ya no tiene más, llega al final y vuelve. ¿Sí? El ciclo o esta sentencia, esta estructura de control, ¿qué es lo que hace? Viene y vuelve al inicio. ¿Sí? Es como que hace un ciclo, o sea, como que da una vuelta, ejecuta una vuelta y vuelve al origen de vuelta y pregunta. Dice, ¿la bandera es verdadera? Sí, porque yo en ningún momento la cambié. La bandera siempre va a ser verdadera. Entonces ejecuta de vuelta y pregunta de vuelta. ¿La bandera es verdadera? Sí, ejecuta de vuelta. Termina, vuelve de vuelta. ¿La bandera es verdadera? Sí, y entonces sigue y sigue. ¿Sí? Por eso es que nos da, aquí yo le puse un error infinito. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para que no se ejecute infinitas veces? Entonces, vamos a usar otro tipo de condición. Entonces vamos a definir una variable que se llame i, que va a ser un índice, ¿sí? Y a esa le voy a asignar 0, por ejemplo. Entonces acá adentro voy a poner mientras, y la condición booleana acá va a ser mientras i, y acá le vamos a poner sea menor o igual, por ejemplo, que 10. ¿Sí? Y esa va a ser mi condición ahora. Pero yo tengo que, en algún momento, ¿sí? Cambiar este valor. Este valor se tiene que modificar en algún momento. Vean, si yo no hago eso, esto va a seguir ejecutándose también infinitas veces. ¿Por qué? Porque va a venir, ¿cuánto vale i? 0. Y acá va a decir, mientras i sea menor que 10. ¿Cuánto vale i? 0. ¿0 es menor que 10? Sí, se ejecuta. Termina de ejecutar todo y vuelve. ¿I es menor que 10? Sí, porque i sigue valiendo 0. Entonces, siempre va a hacer la misma pregunta, siempre va a dar verdadero y siempre se va a seguir ejecutando. Entonces, para solucionarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Adentro de nuestro método, o de nuestras sentencias, de nuestro código, vamos a incrementar esa variable. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? I igual a i más 1. ¿Sí? Estoy sumando en 1 el valor de i. Entonces ven que ahora yo cuando ejecuto, ya directamente se termina en algún momento. Entonces ahora vamos a mostrar, en vez del i, vamos a mostrar cuánto vale ese i, más i. ¿Sí? Y vean, i vale 0, después i vale 1, i vale 2, i vale 3, 4, 5, hasta 10. Una vez que vale 10, ve que cumple, o sea, ve que esto ya no es verdadero, es falso y termina de ejecutarse, o sea, ya no entra por acá. Sale del ciclo y ejecuta la siguiente sentencia que yo tuviera acá. Si yo tuviera algo ahí, fin de programa.
termina y va por fin del programa. Cuando termino de hacer mi ciclo, fin del programa y listo. Y se acabó. ¿Por qué? Porque es la última sentencia que yo hago. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Entonces, recomendación, siempre cambiar la condición. Siempre debo ir modificando la condición que yo haya puesto acá. Esta condición, a medida que va pasando el tiempo, tengo que ir modificándola siempre. Entonces, de esa manera, yo voy a poder detener el ciclo. Si no, se va a ejecutar por los siglos de los siglos. Le pongo 100, por ejemplo, y miren, me va a ejecutar hasta el número 100. Si le pongo 1000, y me va a ejecutar hasta el número 1000. ¿Sí? Y vean todo lo que ejecutó. Miren. Yo tengo desde el 0 hasta el 1000. ¿Ven? Entonces, si yo le voy cambiando la variable, voy a poder hacer un buen uso de esta estructura de control, de este ciclo. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, por ahora no. ¿Nadie tiene preguntas, seguro? Bueno, avancemos. Hagamos así. Hagamos un programa en donde me muestre cada una de estas, de estos caracteres. ¿Cómo se les ocurre? Yo necesito hacer un ciclo en donde la primera posición, la primera vez, me muestre la H, después que me muestre la O, después que me muestre la L. ¿Con un ciclo for? Sí, puede ser un ciclo for. Si lo quiero hacer con un ciclo while, ¿cómo haría? Con esto que tenemos definido acá, ¿sí? Hay que cambiar 2 o 3 cositas y lo podemos hacer. ¿Qué se les ocurre? A ver, hay que idear, como en la primera clase dijimos, un algoritmo. O sea, un algoritmo, una serie de pasos que nos va, que podemos resolver algo, ¿sí? O podemos resolver un determinado problema. Había una función que nos devolvía el carácter que se encuentra en una posición, ¿qué no? Sí, perfecto. Eso la podemos usar. Bárbaro. Podríamos usar eso y bueno, con la i como índice y ir mostrando el carácter de acuerdo al i. Va a ir incrementando y va a ir mostrando todos los caracteres de la cadena. Ajá. ¿Y cuál sería la condición de fin? Que se acabe toda la frase, o sea, que ya no haya más caracteres. Hasta donde termina, o sea, que i vaya hasta donde es el length, sería la función, por así decir, que sería el Ah, largo sí. Hasta el tamaño, bien. ¿Sí? ¿Lo siguen, chicos? ¿Todos o no? Sí. En lo primero yo me perdí. Cuando dijo lo de Len, ahí quise agarrar, pero lo primero me perdí cómo sería irlo buscando primero. Bien. Yo tengo mi frase, ¿sí? Entonces, acá la vamos a poner, vamos a volver a hacer el uso de nuestra banderita. Tenemos un índice, un i, pero necesitamos saber cuánto es el tamaño de mi frase. Entonces vamos a poner tam frase, por ejemplo, y acá le vamos a poner frase.length. Frase.length. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Definir cuánto es el tamaño que tiene mi frase. O sea, yo sé cuánto va a ser el inicio,
porque todo string siempre comienza desde la posición 0 y voy a ir hasta la última posición. ¿Cuál va a ser la última posición? El tamaño. ¿Sí? O sea, no puedo ir más allá de lo que tenga esta frase, del tamaño de caracteres. Entonces, ahora mi pregunta acá va a ser, mientras i sea menor que ¿quién? Que el tamaño. ¿Sí? Mientras i, mi índice, sea menor que el tamaño, voy a ejecutar. ¿Sí? Ya tengo dentro de mi método que se vaya incrementando ese i. ¿Sí? Eso es fundamental. Sí o sí tengo que poner algo para cambiar la condición. ¿Sí? Esta condición siempre, a medida que se vaya ejecutando, debe ir cambiando. Si no va cambiando, van a ver que va a dar un ciclo infinito y no va a poder ejecutarse. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrar. ¿Qué es lo que voy a mostrar primero? El carácter, el char. Acá vamos a poner char. Vamos a poner carácter. Va a ser igual a qué? A frase, o sea, la frase, punto, y dijimos que hay un método, una función que se llama char. Entonces, devolveme, le digo, el char de esta variable, de esta frase, que se encuentra en esta posición. ¿En qué posición? En la i. En la posición i. Y lo obtengo acá. Una vez que lo obtenga, muestro. ¿Qué voy a mostrar? El carácter. ¿Sí? O sea, este char. Lo muestro. Una vez que lo muestre, le digo, ¿sabes qué? Al índice ese, aumentarle en 1. Entonces, la próxima vez que vaya, ya va a valer un numerito más. O sea, comienza con 0, acá lo aumento, le digo, va a valer 1, 2, 3. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea menos que el tamaño. Y ejecutamos. Y miren qué es lo que se ejecutó. Mi frase es, hola mundo desde Java. Entonces muestro hola, ¿sí? Porque muestra el primer carácter, segundo, tercero, cuarto carácter. Quinto carácter es el espacio en blanco, que también es un carácter, por lo tanto me lo muestra. Mundo desde Java y hasta el último valor. ¿Sí? Y algunos me dirán, ¿por qué va hasta que sea menor y no hasta 15? O sea, no hasta que sea el menor o igual. ¿Sí? Veamos qué pasa si yo hago eso. Me tendría que salir un error. Y me dice que el índice está fuera del rango. O sea, cuando yo quiero mostrar un valor que está dentro del tamaño del cosa que es 15, ¿cuánto es? Perdón. ¿Cuánto es el tamaño? 21 seguramente. Ahora vamos a mostrar. No estoy mostrando acá el tamaño. ¿Cuánto es length? Vamos a preciso. Vamos a mostrar el tamaño. Tamaño de la frase más frase. El tamaño de la frase es 22. ¿Sí? O sea que yo tengo acá 22 caracteres y las posiciones de esos caracteres son 0, 1, 2 hasta el 21. ¿Sí? Entonces, desde el 0 al 21 tengo 22 elementos. ¿Se entiende? 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 21 yo tengo 22 elementos. ¿Cuántos elementos tengo del 0 al 3? 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Cuántos elementos tengo? 4. ¿Sí? Entonces siempre voy a tener el elemento de la última posición, debe ser, o el tamaño, menos 1.
Y acá tengo 4. El tamaño es 4. ¿Cuántos elementos va a tener? Desde el 0 hasta el 3. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta siempre. Entonces, Profe, disculpe. Mm. No pasó todavía el contraseña, ¿no? Para la asistencia. Todavía no. Ahora les paso. Mientras que, dice Lorena, mientras sea distinto. Ya pasaron la contraseña, no pasamos la contraseña, ahora le pasamos la contraseña. ¿Preguntas hasta acá, chicos, sobre eso? No, profe, hasta ahora no. Bueno, ahora cuando hagan el... No sé, tengo que practicar un montón, me parece. Sí, tienen que practicar, chicos, por eso yo les hago así despacio, tranquilo, para que... Profe, y en el while, ¿cómo haríamos para que el usuario, por ejemplo, ingrese número hasta que el usuario, por ejemplo, ingrese un 0 y se cierre la ejecución y el algoritmo o el programa haga lo que sea que tenga que hacer? Ahora lo vemos sobre 4. Ahí les pasé, chicos, la contraseña. 75. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer mayúscula esto. Bien, vamos a poner acá, ingresar. Ingreso. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para ingresar datos desde teclado? Esa va a ser la ingresar desde... Vamos a hacer uso de una función. Para ello vamos a definir esto, ya les muestro. Bien, para poder tomar datos desde teclado vamos a usar esta sentencia de código. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy definiendo una variable que se va a llamar teclado que pertenece al tipo de dato Scanner. Scanner es una librería que tiene Java en donde se encuentran todas las los códigos, por así decirlo, para poder tomar o capturar datos desde teclado. ¿Sí? Es una librería que es fácil de usar y una de las más utilizadas. Existen otras formas de ingresar, pero esta es una de las más sencillas. Entonces, para definirla, ponemos el nombre de la librería, o sea, el tipo de dato, le decimos cómo se va a llamar nuestra variable, y luego aquí lo que hacemos es inicializarla, ¿sí? O sea, la creamos, vendría a ser. Ponemos una palabra reservada new, ponemos la clase, y luego le pasamos por parámetro estos dos valores, system.in. Con eso
lo que nosotros vamos a lograr es que lo que yo ingrese por el teclado se capture dentro de esta variable. Veamos. Acá vamos a hacer, por ejemplo, vamos a sumar, así vamos a hacer, sumar 2 números, ¿sí? Entonces vamos a mostrar, bueno, si ingresa el primer número, ¿sí? Entonces yo voy a declararme una variable que se va a llamar A y B. Yo lo que necesito es sumar A con B. Entonces in, vamos a poner suma, quiero que sea igual a lo que tenga A más lo que tenga B. Pero con la particularidad de que los valores A y B no van a ser puestos por mí, o sea, 5, no va a ser algo así, sino que esos valores van a ser ingresados por el teclado. O sea, yo le voy a decir, programador, usuario, ingresame un valor para la variable A, ¿sí? Y después le voy a decir, ahora ingresame un valor para la variable B, y luego le voy a mostrar el resultado, ¿sí? Entonces como que vamos a interactuar con nuestro programa. Entonces, nuestro primer número va a ser el A, ¿verdad? Entonces acá vamos a decir A va a ser igual a teclado, ¿sí? Y aquí lo que yo voy a poner, o sea, le voy a decir a mi teclado que me ingrese un entero. De esta manera, con next, yo lo que voy a decir es qué tipo de datos quiero recibir cuando yo ingrese por teclado. Entonces, cada vez que yo ingrese algo, me va a anotar un número en este caso. Puedo recibir números, puedo recibir cadenas, ¿sí? O diferentes tipos de datos. En este caso yo voy a recibir números. En este caso voy a hacer un entero. Entonces cuando se ejecute mi código, me va a mostrar este cartel, voy a hacer la declaración y luego van a ver que le va a quedar el cursor titilando, ¿sí? Entonces va a estar esperando que ustedes ingresen un número. Cuando ingresen el número, le van a presionar Enter y recién va a ejecutar la siguiente línea, ¿sí? Es como que su programa se va a quedar detenido en esta línea hasta que ustedes presionen el Enter. Con el Enter, Java va a entender que ya ingresaron el número, por lo tanto va a trabajar. Entonces, declaro mi variable teclado y le digo, ingresa un primer número. Realizo esta acción y me va a quedar el teclado titilando acá, ¿sí? Una vez que ingrese, le dé Enter, ahora voy a decir, ingresar el segundo número. Entonces, cuando ingrese el segundo número, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo, pero nada más que se lo voy a asignar en la variable B. Uno va a estar en A, el otro va a estar en B. Cuando yo ya tenga estos dos valores, voy a sumar. Sumo A con su B. Y luego, ¿qué es lo que hago? Muestro. Resultado de la suma más, y acá le pongo suma. ¿Se entiende? Declaro una variable para ingresar datos desde el teclado. Muestro, si no, esta, si quieren, ya para que se confundan con esto. Declaro las dos variables, A y B, que son los números que yo quiero sumar. Entonces, en una primera línea, en una primera sentencia, le digo, ingrese el primer número. Y luego, voy a decirle que en la variable teclado me va a estar esperando el número que yo esté por ingresar. Y eso, una vez que yo ingrese y le presione Enter, se va a guardar en el A. Una vez que ejecute eso, va a ejecutar la siguiente línea, que es mostrarme un cartel en donde yo tenga que ingresar el siguiente número,
a ese número que ingrese, lo guardo en B, luego sumo y luego muestro. Veamos si funciona así. Miren, ingresa el primer número, le sale. ¿Sí? Entonces acá ustedes van a ingresar el número. 10, por ejemplo. Vean que les sale ahí con un colorcito diferente el número que ustedes están ingresando. Entonces ingresan 10, o ingresan 100, o ingresan un número, un entero. Ingresemos 10. Cuando ya escribí el número, presionamos Enter. Presiono Enter y el programa sigue. ¿Sí? Sigue, me dice ingrese el segundo número. Entonces ingresamos 20. ¿Sí? Entonces, ya guardé el 10. Ahora cuando le dé el Enter voy a guardar el 20 y luego ejecuta mi programa. Y miren, el resultado de la suma es 30. ¿Sí? ¿Y dónde están esos números acá? No están, yo nunca los definí a los números. Yo a los números los pedí por teclado. ¿Sí? Entonces, defino las variables, muestro, pero siempre tengo que basarme, cuando yo solicito algo al usuario, tengo que mostrarle un cartel. Si yo no muestro los carteles, no somos adivinos para saber qué es lo que quiere hacer nuestro programa. Entonces, por medio de los carteles, yo le voy indicando y diciéndole, ingresa esto, hace esto. ¿Sí? Entonces lo vamos llevando al usuario a que complete los datos. Entonces ingresa el primer número y suma. Ahora quiero hacer un producto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a poner ahí por, y el resultado, acá vamos a mostrar producto. Y está bien. Ahí nomás sería producto. Veamos ahora. Ingresar el primer número, 5. Ingresar el segundo número, 10. 5 por 10 tendría que ser 50. Me muestra 50. ¿Se entiende? Profe, Sí, y si profe. quisiera poner Sí. ingrese un nombre, entonces sería next string. Next string, exactamente. Next string. Una división, tendremos que cambiar el entero por real. No, si Por lo si nos hacen llega a dar si lo hacen con mal. enteros, recuerden que le va a mostrar el cociente solamente. O le va a mostrar el resultado de la división, pero con enteros nada más. Que sería el cociente. Si quieren con números reales, tienen que usar esto con reales. O sea que cuando ingresen acá, en vez de, acá pueden ingresar, por ejemplo, doble d igual a teclado, punto, y ya les sale, ¿ve? Next double en este caso. Pueden ingresar un byte, pueden ingresar un float, pueden ingresar un long. Ya automáticamente el Java les va sugiriendo o les permite hacer ese ingreso. Entonces acá en esta línea, por ejemplo, cuando yo ingrese, todo el número que yo ingrese voy a definirlo como un doble. ¿Sí? Bien, Si profe. quiero usar string, cadena, y acá vamos a poner teclado, punto. Hay una que es new, next string. Entonces de esta manera yo voy a ingresar algo por el teclado. Vamos a sumar eso y acá vamos a mostrar esto. Vamos a poner un cartel que diga ingrese una frase de despedida. Ingreso a la frase y muestro la frase. Ingresamos el primer número, 10, ingresamos el siguiente número, 9,
Eso a 90, me dice ingresa una frase de despedida. Tenemos el miércoles. Ahora, y acá que me mostró. Este me muestra. El next me muestra, me ingresa un string, pero vean que me ingresa solamente la primera parte. Hay otro que me toma toda la frase completa, que es next line. Profe, ¿cómo hacemos para saber qué significa cada una de esas funciones? Tienen que ir a Son un montón. la documentación, sí. Pero ya a medida que lo vayan usando, lo van a ir sabiendo. Ingresa una frase de despedida. Nos vemos el miércoles. ¿Dónde está? Acá. No ingrese nada acá. Esto me borra. Porque si no siempre me va a mostrar esto. Acá. Vamos a comentar. Y ahí ya me muestra, ¿ven? El texto completo. Entonces esto es lo que yo ingresé y esto es lo que me muestra. Las funciones, a medida que nosotros lo vamos haciendo, van a ir saltando más que nada por necesidad. O sea, yo necesito ingresar un número, necesito ingresar una frase, necesito ingresar algo, entonces busco la manera de poder hacer eso con el lenguaje. ¿Sí? Todas las cosas que ustedes necesiten siempre están escritas y bueno, si tienen alguna duda, alguna cosa, siempre a la documentación. O sea, ahí están viendo la pantalla. Y acá, por ejemplo, ponen esto, no sé, Java Scanner. ¿Sí? Y está en todos lados, ejemplos de qué es lo que hace, cómo No se declarar. ve su pantalla. No se ve la pantalla. Ahí. Ahora sí. Bueno, ¿dónde está acá? ¿Sí? Colocamos cuál es el tipo de la clase, en este caso, que nosotros estamos usando, ¿sí? Y tiene muchos ejemplos de cómo ingresar. Ingresar un carácter, un doble, un long, como lo que estábamos viendo. Tienen para hacer muchísimas cosas, pero generalmente es para ingresar este tipo de datos, o sea, los primitivos, enteros, ¿sí? O frases, que son los que más se lo utilizan. Entonces eso mismo, después ustedes los combinan ya con las otras cosas, y les va saliendo el programa. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que vimos anteriormente? Vimos, por ejemplo, el tema de los ciclos, ¿que no? Entonces pueden hacer un programa en donde ingresen algo y hasta que ingresen ese algo, el programa siga ejecutándose. Por ejemplo, acá vamos a poner ciclos 2, vamos a poner ahí. Entonces vamos a hacer, recuerden, scanner, yo le llamo teclado, va a ser igual a un new scanner, y dentro de eso va a ir system.in, punto y coma, le va a salir esto en rojo, vamos a hacer clic y le vamos a poner importar, que me importe las librerías. Una vez que hago eso, ya estaría, ¿sí? Ya estaría completo. Luego lo que hago es definir, por ejemplo, vamos a poner un entero, vamos a poner
para el valor, vamos a poner salida. Vamos a ponerle que inicialice con 0. Entonces, vamos a hacer un ciclo while, en donde mientras salida sea, por ejemplo, distinto de 5, yo voy a seguir ejecutando. ¿Y qué voy a mostrar? Una frase. Vamos a decir, eso ingrese un número. Entonces yo voy a ingresar números. Cuando ingrese el número 5, ese va a ser para salir, por ejemplo. Yo lo voy a poner acá. Vamos a poner ingresar 5, salir. ¿Sí? Esa va a ser mi condición. Entonces yo voy a ingresar un número. Y ese número lo voy a guardar. Entonces en salida voy a poner lo que yo ingrese. Teclado.next. ¿Sí? Entonces, el número que yo ingrese lo voy a guardar. Lo guardo y lo comparo. ¿Es distinto de 5? Sí, sigo, voy a seguir pidiendo números, tantas veces. ¿Hasta qué? Hasta que ponga un 5. ¿Sí? Eso lo sé yo. Si quiero mostrarlo por pantalla, lo imprimo y lo muestro por pantalla. ¿Sí? Pero en este caso, vamos a hacer un simple programa. Entonces ingresamos un número, por ejemplo 7. Me sigue de vuelta, ingresa un número, 9. Ingreso otro número, 8, 20, 80. Ingreso números. ¿Sí? Ahora, si yo presiono 5, listo, mi programa se terminó. ¿Se entiende? O sea, acá vamos a poner CISO fin de programa. De vuelta. Ingreso un número 7, ingreso un número 6, ingreso un número 5, fin del programa. ¿Sí? Termina acá y listo, mi programa se terminó. Si yo no ingreso un 5, ingreso por ejemplo 45, ingreso tantos números como yo quiera y mi programa se va a seguir ejecutando hasta que ingrese el número 5. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, practiquen chicos, practiquen ciclo esto y después, si pueden practicar un ratito más el otro, funciona exactamente lo mismo. El ciclo for, ¿sí? Que nos queda para verlo. Vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Igual a 0. $20, por ejemplo. El ciclo for es parecido al while, nada más que yo le defino desde dónde hasta dónde. Declaro una variable que se va a llamar i, que va a comenzar con 0. Le digo mientras el i sea menor que un número, que algo que yo le quiera dar, y luego le digo cuál va a ser, cómo se va a ir incrementando esa variable. Entonces, va a venir, va a hacer todo esto, ejecuta la sentencia, y una vez que vuelve, ya no hace de vuelta esto, sino ya directamente compara. Y dice, ¿el i es menor que 20? Sí, va a decir, entonces incrementame en 1 y ejecutar. Incrementame en 1 y ejecutar. Acá vamos a mostrar el valor de i. Y veamos cómo funciona eso. Y esto que está acá lo vamos a borrar. Ahí está. ¿Ven? Ejecuta para el 0, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4.
hasta el 19. ¿Por qué? Porque yo le había puesto que sea menor que 20. Si yo le pongo menor o igual que 20, me va a ejecutar hasta la posición 20. Si le pongo menor, solamente va a ejecutar hasta el 19. Bueno, practiquen y bueno, tienen el trabajo práctico en la plataforma. Traten de empezar con ese trabajo práctico. ¿Sí? Tenemos práctico 3 y 4, que incluye toda la parte de los tipos de variables, ¿sí? Enteros, declarar variables para asignarlas. Yo en este trabajo práctico no entendía si había que poner las variables ya establecidas o que el usuario lo ingrese por teclado. ¿En qué ejercicios? ¿En qué parte? A partir de cuando empiezo a usar lo que es el for, a partir del 5 más que nada, que yo lo empecé a usar. Sí, cuando ustedes ingresen por teclado, siempre van ahí recuerden el valor, pero ustedes en el código tienen que definirla a las variables, para decir qué tipo de dato va a recibir esa variable. Siempre del teclado ustedes ingresan un dato nada más. Entonces todas las definiciones las tienen que hacer en el código. Acá, por ejemplo, declare dos variables de tipo flotante, o sea, de tipo double, asigne un valor a cada una, calcule el promedio y muéstrelo por la pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen para calcular el promedio de dos variables? Se suman a dos variables y se los divide por 2. Y a eso lo muestra. ¿Sí? Declarar dos variables de tipo entero. Entonces declara una variable int, entero 1, int, entero 2. ¿Sí? Así que lo van viendo y bueno, vamos avanzando, chicos. Bueno, el miércoles entonces nos estamos viendo. Si pueden, el que puede, se pueden ingresar un ratito antes. Estoy desde la -4, así hacemos un poco de consulta o alguien me quiere mostrar algo del código, de lo que fue haciendo. Recuerden que también me pueden enviar un mail, así que a los que me enviaron ya le fui corrigiendo a medida que me lo van pasando. Así que bueno, los espero entonces el día miércoles, chicos. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. Gracias, profe. chao, chao.